Hola, buenos días. Mi nombre es Milagrosa Parrado Collantes y mi compañera en esta comunicación es Paula Rivera Jurado. Ambas somos profesoras del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz. Y vamos a presentar esta comunicación que se titula Comprensión y competencia lectora de textos poéticos en el aula de literatura infantil. Esta ponencia tendrá una estructura en tres partes. En primer lugar, haremos referencia a la introducción y a los referentes teóricos en los que nos hemos basado para realizar nuestra investigación. Por otra parte, les presentaremos los objetivos con su hipótesis, además del método de investigación en el que nos hemos basado para este estudio. Y por último presentaremos algunos resultados y algunas conclusiones de investigación. En este sentido, partimos de un claro punto de partida y son los estudios sobre los maestros en formación inicial. La formación de hábitos lectores estables, como señalan Romero, Heredia, Ibáñez en 2020 o Ballester e Ibarra en 2019, se sitúa entre los principales objetivos que persiguen los distintos niveles educativos. En el ámbito de la educación superior, esta línea de investigación parece encaminarse, por un lado, hacia los docentes en formación inicial, tanto de los másteres profesionalizantes como el máster de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, como señalan Romero y Jiménez en 2014, Romero y Trigo en 2018, Invernón en 2019, Romero Claudio y Jiménez en 2019, y también parece encaminarse hacia los grados en educación infantil y en primaria, tal y como señalan López Valero, Hernández Delgado y Encabo en 2017, Parrado, Romero y Trigo en 2017 y Estrada y Parrado en 2020. Por otra parte, la detección de hábitos y gustos lectores entre aquellos estudiantes que se forman para ser maestros de educación infantil y primaria da pistas no solo para entender la progresión académica, sino también para encontrar pautas de actuación para intervenir, sobre todo en aquellos alumnos que se declaran poco lectores, y en cómo ayudar a acceder al texto literario desde su comprensión y desde su disfrute. La discusión sobre la problemática de la formación docente en didáctica de la literatura en general y en didáctica de la poesía en particular se proyecta desde distintas perspectivas. Por un lado, vamos a señalar que parece existir una creencia extendida que indica que este género, frente al narrativo y teatral, es el más desatendido en las aulas, por falta de tiempo o por un desinterés docente. Por ejemplo, en opinión de Gómez Yebra, el origen de esta escasa consideración hacia la poesía recae en el desconocimiento de la existencia de obras poéticas destinadas al público infantil, la baja calidad de algunas de estas obras, la escasez de profesores que aproximen esos libros a los niños, o la concepción peyorativa de la literatura infantil, o en otros casos los escasos esfuerzos por parte de editoriales e instituciones para fomentarla. Actualmente, la consideración de que la poesía es un género mimado por editoriales y educadores es un argumento bastante superado a la hora de plantear propuestas de fomento de la lectura. En lo que a la oferta editorial se refiere, no obstante, la poesía sigue siendo un género de tirada minoritaria, tal y como advierten Sotomayor en 2002 y actualiza Sánchez Hita y Romero en 2017. Bajo estas premisas teóricas nos proponemos como un objetivo principal familiarizar al futuro mediador con aquellas obras y autores más representativos del panorama actual de poesía para niños a través de los diferentes niveles de comprensión poética. Hemos dividido nuestro estudio en dos dimensiones. Por una parte, hacia las creencias y actitudes de los estudiantes ante la lectura y la poesía, en una menor medida, en mayor medida, hacia la lectura de poemas para los niveles de comprensión poética. Entre estas dos dimensiones nos planteamos como objetivo reconocer las creencias y actitudes del alumnado ante la lectura y la poesía y conocer los niveles de comprensión poética del futuro maestro de un corpus de obras de poesía de literatura infantil.
En cuanto al método, nos hemos basado en un cuestionario mixto, cuantitativo y cualitativo. El número de informantes son 123, todos ellos estudiantes del cuarto grado en educación infantil. Como hemos dicho anteriormente, hemos dividido los resultados en dos niveles de análisis. El primero en torno a las creencias y actitudes de los estudiantes ante la lectura y la poesía, y en un segundo nivel ante la comprensión e interpretación de cada poema. Para ello es importante señalar qué poemas se han elegido para esta lectura. En primer lugar, se ha elegido Fonemoramas de Carlos Edmundo de Ory, ya que en 2019 se editó el libro Álbum ilustrado A veces soy de color, para niños, donde se recogen los textos poéticos del autor clásico. En ese volumen se encuentra este poema, entre otros. Por otra parte, elegimos ¿Qué pasa? De Mar Venegas. Mar Venegas es una de las poetas más sobresalientes del panorama de la poesía contemporánea en español, para prelectores y primeros lectores, y destaca por su magnífica exploración del juego fonético. Por último, tenemos Pienso mesa y digo silla de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes representa a una poeta infantil clásica, popular y reconocida por todas las generaciones. En este caso nos detendremos en algunos de los resultados. Conforme al primer nivel de análisis, es interesante señalar el ítem Me considero un buen lector, ya que advertimos que hay una tendencia al alza en la escala 3, 50,8%, lo que supone que la mitad del alumnado encuestado se posiciona en una categoría neutral a la hora de considerarse buenos lectores. En este caso nos centraremos en las cuestiones educativas. Es interesante señalar que en el ítem Mi conocimiento de autores de poesía infantil es suficiente, los resultados se encuentran en la escala 1, 63,9, verificando el poco conocimiento de los autores líricos infantiles por parte de nuestro alumnado. Esta premisa se refuerza con el ítem Estoy preparado para enseñar poesía a mi futuro alumnado, cuyos resultados se acumulan en el grado 1 también, con un 51,6%. Con respecto al ítem tras la lectura del poema ¿te ha resultado complicada su lectura? Entre los motivos del poema Fonemorama tenemos con un 23,8% difícil de comprender, seguido de un 13,1% de ideas desordenadas. Con respecto al poema ¿Qué pasa? De Mar Venegas, el resultado se aglutina en otros, que luego comentaremos, seguidos de difícil de comprender con un 16,4%. Con respecto al último poema, Pienso mesa y digo silla, de Gloria Fuertes, el resultado se aglutina en el primer ítem, es decir, en ideas desordenadas con un 19,7%. Concerniente al ítem, si en cambio el texto poético te ha atraído, indica de entre las siguientes opciones por qué, tenemos del poema Fonemorama su lenguaje con un 23,8%, seguido de su ritmo con un 21,3%, sus frases cortas con un 11,5% y sus palabras desconocidas con un 10,7%. Con respecto al poema ¿Qué pasa?, se aglutina el mayor índice en el lenguaje, un 22,1%, y palabras conocidas, 14,8%. Con respecto a Pienso mesa y digo silla, tenemos que el mayor índice se encuentra en el lenguaje con un 32,8% y su ritmo con un 20,5%, además de otros con un 15,6%. Por último, conforme al nivel simbólico, un 73,9% de los informantes indican sentirse identificados con el poema Fonemoramas de Carlos Edmundo de Ory. Le sigue Pienso mesa y digo silla con un 69,9% y por último el poema ¿Qué pasa? De Mar Venegas con 56,9%. En términos generales, los informantes aducen sentirse identificados con estos poemas porque tienen rasgos de la cotidianeidad. Por otra parte, no se sienten identificados diciendo que el lenguaje es un tanto complicado o directamente que no lo entienden. Por último, conforme al nivel simbólico, los resultados indican que un 73,9% de los encuestados indican sentirse identificados con el poema Fonemorama.
Por otra parte, en pienso, mesa y digo silla, un 69,9%. Por último, establecemos algunas conclusiones de este estudio. En primer lugar, creemos que este estudio es perfectamente extrapolable a otros contextos. Por otra parte, nos gustaría desterrar falsas imágenes de la poesía, sobre todo en nuestro alumnado que está en formación inicial. En tercer lugar, entendemos como docentes activos la poesía como un elemento lúdico, especialmente en educación infantil, además de como una propuesta de creación colectiva entre el alumnado. En otra instancia, el desconocimiento poético de nuestro alumnado vislumbra carencias en su futuro alumnado. Por lo tanto, abogamos por la formación del profesorado tanto en activo como en los docentes en formación. Ofrecemos aquí una selección biográfica en torno al estudio de la poesía y al estudio de la formación de maestros en torno al hecho poético. Sin más, nos despedimos, no sin antes agradecerles su atención, mucho más en estos tiempos de incertidumbre, y les dejamos aquí nuestros correos electrónicos, el de mi compañera Paula Rivera Jurado a su izquierda y a su derecha el de una servidora, Milagrosa Parrado Collante. Estaremos encantadas de resolver cualquier duda que se les haya planteado durante esta intervención. Muchas gracias de nuevo.